La escala espiritual San Juan Clímaco. Capítulo 1. Escalón primero. De la renunciación y menosprecio del mundo. Convenientísima cosa es que, comenzando a instruir a los siervos de Dios, hagamos principio de nuestra oración del mismo Dios, el cual, como sea de infinita e incomprensible bondad, tuvo por bien de honrar a todas las criaturas racionales que Él crió, con dignidad de libre albedrío, entre los cuales unas se pueden llamar suyas, otras fieles y legítimos siervos, otras del todo punto inútiles, otras extranjeros y apartados de Él, otras enemigos y adversarios suyos, aunque flacos. Amigos de Dios, nos pensamos rudos e ignorantes, oh santo varón, que propiamente se llaman aquellas intelectuales y espirituales sustancias que moran con Él. Siervos fieles son aquellos que sin pereza y sin cansancio obedecen a su santísima voluntad. Siervos inútiles son aquellos que después de haber sido lavados con el agua del santo bautismo, no guardan lo que en él asentaron y capitularon. Extranjeros y enemigos son aquellos que están arredrados de su santa fe. Adversarios y enemigos son los que, no contentos con haber sacudido de sí el yugo de la ley de Dios, persiguen con todas sus fuerzas a los que procuran de guardarla. Y dado caso de que cada linaje de estas personas requiere especial tratado, más no hace a nuestro propósito tratar ahora de cada una de ellas, sino solamente de aquellos que juntamente merecen ser llamados fidelísimos siervos de Dios, los cuales con la fuerza potentísima de la caridad nos necesitaron al tomar esta carga, por cuya obediencia sin más examinar extenderemos nuestra ruda mano y tomando de la suya la pluma de la palabra divina, la mojaremos en la tinta de la oscura aunque clara humildad. Con ella escribiremos en sus blandos y humildes corazones, como en unas cartas, o mejor decir, como en unas espirituales tablas, las palabras de Dios, por lo cual tomaremos este principio. Primeramente, presupongamos que a todas las criaturas que tienen voluntad y libre albedrío, se les ofrece y propone Dios por verdadera vida, verdadera salud, sean fieles o infieles, justos o injustos, religiosos o irreligiosos, viciosos o virtuosos, seculares o monjes, sabios o ignorantes, sanos o enfermos, mozos o viejos. Y esto no de otra manera que la comunicación de la luz y la vista del sol, y la comunicación de los tiempos que se ofrecen igualmente a todos, sin excepción de personas. Y comenzando por las definiciones de algunos de estos vocablos que más hacen a nuestro propósito, decimos que irreligioso es criatura racional y mortal que por su propia voluntad huye de la vida, la cual de tal manera trata con su Creador, que siempre es como si creyese que no es. Inicuo es aquel que violentamente tuerce el entendimiento de la ley de Dios para conformarlo con su apetito, y siendo de contrario parecer piensa que cree a la palabra de Dios. Cristiano es aquel que trabaja, cuanto es al hombre posible, por imitar a Cristo, así en sus obras como en sus palabras, creyendo firmemente en la Santísima Trinidad. Amado de Dios es aquel que ordenadamente y como debe, usa de todas las cosas naturales y nunca deja de hacer todo el bien que puede. Continente es aquel que, puesto en medio de las tentaciones y lazos, trabaja con todas sus fuerzas para alcanzar la paz y tranquilidad de corazón y buenas costumbres. Monje es una orden y manera de vivir de ángeles, estando en cuerpo mortal y sucio. Monje es aquel que trae siempre los ojos del ánima puestos en Dios, y hace oración en todo tiempo, lugar y negocio. Monje es una perpetua contradicción y violencia de la naturaleza, y una vigilantísima e infatigable guarda de los sentidos. Monje es un cuerpo casto y una boca limpia, y un ánimo esclarecido con los rayos de la divina luz. Monje es un ánimo afligido y triste, el cual, trayendo siempre ante los ojos la memoria de la muerte, siempre se ejercita en la virtud. Renunciación y desamparo del mundo es odio voluntario y negamiento de la propia naturaleza por gozar de las cosas que son sobrenaturaleza, del cual deseo como de su propia raíz nace este santo odio. Todos los que desamparan voluntaria y alegremente los bienes de esta presente vida suelen hacer esto o por el deseo de la gloria advenidera, o por la memoria de sus pecados, o por solo amor de Dios. Y si alguno esto hiciese,
y no por alguna de estas causas no sería razonable esta renunciación. Mas con todo esto, cual fuera el fin y término de nuestra vida, tal será el premio que recibiremos de Cristo, juez y remunerador de nuestros trabajos. El que procura de descargarse de la carga de sus pecados, trabaje por imitar a los que están sobre las sepulturas llorando los muertos, y no deje de derramar continuas y fervientes lágrimas y gemidos profundos de lo íntimo de su corazón, hasta que venga Cristo y quite la piedra del monumento, que es la ceguedad y la dureza de su corazón, y libre a Lázaro, que es nuestro ánimo, de las ataduras de sus pecados, y mande a los ministros celestiales diciéndoles: desatadlo de las ataduras de los vicios, y dejadlo ir a la quieta y bienaventurada tranquilidad. Todos los que deseamos salir de Egipto y de la sujeción del faraón, tenemos necesidad, después de Dios, de algún Moisés que nos sea medianero para con él, el cual, guiándonos por este camino con el ayuda, así de sus palabras como de sus obras y de su oración, levante por nosotros las manos a Dios, para que, guiados por tal capitán, pasemos el mar de los pecados y hagamos volver las espaldas a Amalec, príncipe de los vicios, porque por falta de éste fueron engañados algunos, los cuales, confiados en sí mismos, creyeron que no tenían necesidad de guía. Y es de notar que los que salieron de Egipto tuvieron a Moisés por guía, mas los que huyeron de Sodoma tuvieron para esto un ángel que los guió. Los primeros, que son los que de Egipto salieron, son figuras de aquellos que procuran sanar las enfermedades de su alma con la cura y diligencia del médico celestial. Mas los segundos, que son los que huyeron de Sodoma, significan aquellos que, estando llenos de inmundicias y torpezas corporales, desean grandemente verse libres de ellas, los cuales tienen para esto necesidad de un hombre que sea semejante a los ángeles. Porque según la corrupción de las llagas, así tenemos necesidad de sapientísimo Maestro para la cura de ellas. Y verdaderamente, el que vestido de esta carne desea subir al cielo, necesidad tiene de suma violencia, continuos e infatigables trabajos, especialmente a los principios, hasta que nuestras costumbres habituales a los deleites y nuestro corazón, que para el sentimiento de sus males estaba insensible, venga a aficionarse a Dios y a ser santificado con la castidad, mediante el atentísimo estudio y ejercicio de las lágrimas y la penitencia. Porque verdaderamente trabajo y gran trabajo y amargura de penitencia es necesaria, especialmente para aquellos que están mal habituados, hasta que el can de nuestro ánimo, acostumbrado a la carnicería y a la gasolina de los vicios, lo hagamos amador de la contemplación y de la castidad, ayudándonos para esto de la virtud de la simplicidad y la mortificación de la ira, y una grande y discreta diligencia. Pero con todo esto, los que somos combatidos de vicios, aunque no hayamos alcanzado bastantes fuerzas contra ellos, confiamos en Cristo y con una fe viva le presentemos humildemente la flaqueza y enfermedad de nuestra ánima, y sin duda alcanzaremos su favor y gracia, aunque sea sobre todo nuestro merecimiento, si con todo eso procuramos de sumirnos perpetuamente en el abismo de la humildad. Sepan cierto los que en esta hermosura estrecha, dura y liviana batalla entran, que van a meterse en un fuego si desean inflamar su corazón con el fuego del divino amor. Y por tanto, pruebe cada uno a sí mismo, y de esta manera se llegue a comer de este pan celestial con amargura y a beber de este suavísimo cáliz de lágrimas, porque no entre en esta gloriosa milicia para su juicio y condenación. Si es verdad que no todos los bautizados se salvan, miremos con temor y atención no corra también este mismo peligro por los que profesamos religión. Y por esto los que desean hacer firme fundamento de virtud, todas las cosas del mundo negarán, todas las despreciarán, todas las pondrán debajo de los pies y todas las examinarán. Y para que este fundamento sea tal, ha de tener 3 columnas con que sustente, que son inocencia, ayuno y castidad. Todos los que en Cristo son niños, de estas 3 cosas han de comenzar, tomando por ejemplo los que son ni dureza de corazón, ni fingimiento, ni codicia desmedida, ni vientre insaciable, ni movimientos de vicios deshonestos, como quiera que de lo uno se sigue lo otro, porque conforme a la leña de los manjares, así se enciende el fuego de la lujuria. Cosa es aborrecible y muy peligrosa, que el que comience con flojedad y blandura, porque suele ser este indicio manifiesto de la caída venidera.
Y por esto es cosa muy provechosa comenzar con grande ánimo y fervor, aunque después sea necesario remitir algo de este rigor. Porque el ánima que comenzó a pelear varonilmente y después algún tanto se debilitó y enflaqueció, muchas veces con la memoria de esta antigua virtud y diligencia, como con un estímulo y azote, es herida y provocada al bien, por donde algunos por esta vía volvieron al rigor pasado y renovaron sus primeras alas. Todas cuantas veces el ánima se hallare fuera de sí, por haber perdido aquel bienaventurado y amable calor de la caridad, haga diligente inquisición y mire por qué causa lo perdió, y se arma contra ella con todas sus fuerzas, porque no podrá introducirlo por otra puerta, sino por aquella por donde salió. Los que por solo temor comienzan el camino de la renunciación, por ventura parecerán semejantes al incienso que se quema, que al principio huele bien y después viene a parar en humo. Mas los que solo por respeto del galardón, sin otra cosa, se mueven a eso, son como una piedra tatajona, que siempre anda de una manera sin dar paso adelante ni aprovechar más. Pero los que dejaron el mundo por solo amor de Dios, estos luego desde el principio merecieron acrecentamiento de este fuego, el cual, como si estuviera en medio de un gran bosque, siempre va ganando tierra y extendiéndose más. Hay algunos que sobre ladrillos edifican piedras, y hay otros que sobre tierra levantan columnas. Y hay otros que caminando a pie, calentados los miembros y nervios, más ligeramente caminan. El que lee entienda lo que significa esta parábola. Los primeros que sobre ladrillos asientan piedras son los que sobre excelentes obras de virtud se levantan a la contemplación de las cosas divinas. Mas porque no están bien fundados en humildad y paciencia, cuanto se eleva alguna grande tempestad cae por falta de fundamento que no era del todo seguro. Los segundos, que sobre la tierra edifican columnas, son los que sin haber pasado por los ejercicios y trabajos de la vida monástica, quieren luego volar a la vida solitaria, a los cuales fácilmente los enemigos invisibles engañan por la falta que tienen de virtud y experiencia. Los terceros son los que poco a poco camina a poca humildad debajo de la obediencia, a los cuales el Señor infunde el espíritu de caridad, con la cual, encendidos, acaba prósperamente su camino. Y pues, ¿qué somos, hermanos, llamados de Dios, que es nuestro Rey y Señor? Corramos alegremente, porque si por ventura el plazo de nuestra vida fuese corto, no nos hallaremos estériles y pobres a la hora de la muerte y vengamos a morir de hambre. Procuremos agradar a nuestro Rey y Señor como los soldados al suyo, porque después de la profesión de esta gloriosa milicia, más estrecha cuenta se nos ha de pedir. Temamos a Dios siquiera, como los hombres temen algunas bestias, porque, visto ello, algunos que querrían hurtar, los cuales, no dejándolo de hacer por medio de Dios, lo dejaron por el de los perros que ladraban, de manera que los que no acabó con ellos el temor de Dios, acabó el de las bestias. Amemos a Dios, siquiera como amamos a los amigos, porque también he visto muchas veces algunos que, habiendo ofendido a Dios y provocándole a ira con sus maldades, tuvieron ningún cuidado de recobrar su amistad, los cuales, habiendo enojado a algunos de sus amigos con muy pequeña ofensa, trabajaron con toda diligencia e industria, con toda aflicción y confesión de culpa por reconciliarse con ellos, metiendo en esto otros terceros y rogadores y deudos, ofreciendo con esto muchas dádivas y presentes. Así es de notar que en el principio de la renunciación no se obran las virtudes sin trabajo, amargura y violencia, mas después que comenzamos a aprovechar, con muy poca tristeza o ninguna, las obramos. Pero después que la naturaleza está ya absorta y vencida con el favor y alegría del Espíritu Santo, entonces obramos ya con gozo, alegría, diligencia y fervor de caridad. Cuantos son más dignos de alabanza los que luego del principio abrazaron las virtudes y cumplen los mandamientos de Dios con devoción y alegría, tanto más de llorar los que, habiendo vivido mucho en este ejercicio, las ejercitan con trabajo y pesadumbre, si por ventura las ejercitan. No debemos de condenar aquellas maneras de renunciación que parece haber sido hechas acaso, porque, visto ello, algunos delincuentes ir huyendo,
los cuales, como acaso se encontrasen con el rey sin buscarlo ellos, fueron recibidos en su servicio y contados entre sus caballeros y recibidos a su mesa y palacio. Vi también algunas veces caerse descuidadamente algunos granos de trigo de la mano del sembrador, los cuales se apoderaron bien de la tierra y vinieron después a darle grande fruto. Y vi también algunas ir a casa del médico por algún otro negocio y haber acertado a recibir en ella la salud que no tenían y recobrado la vista de los ojos casi perdida. Y de esta manera acaece algunas veces ser más firmes y estables las cosas que suceden sin nuestra voluntad que las que de propósito se hacían. Ninguno, considerando la muchedumbre de sus pecados, diga que es indigno de profesión y vida de monje, ni se engañe con este color y apariencia de humildad para dejar de seguir la senda estrecha de la virtud y darse a los vicios. Porque este es embuste del demonio u ocasión para preservar en los pecados, porque donde las llagas están podridas y afistuladas, así señaladamente es necesaria diligencia y destreza del sabio médico, porque los sanos no tienen de esto tanta necesidad. Si llamándonos un rey mortal y terreno a su servicio y a su milicia, no hay cosa que nos detenga, ni buscamos ocasiones para excusarnos de esto, antes dejadas todas las cosas le vamos a servir y a obedecer con suma alegría, miremos diligentemente, no rehusemos obedecer por nuestra pereza y negligencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios de los dioses, que nos llama a la orden de esta milicia celestial, y después no tengamos excusa delante de aquel su terrible y espantoso tribunal. Puede ser que el que está preso y ha arrojado con los cuidados y negocios del siglo, de algunos pasos y ande, aunque con impedimento y trabajo, porque también acaece que los que tienen grillos o cadenas en los pies andan con ellos, aunque mal y con trabajo. El que vive en el mundo sin mujer, mas con cuidados y negocios del mundo, es semejante a aquel que tiene esposas en la mano, y por esto podrá, si quisiere, correr libremente a la vida monástica o solitaria. Mas el que tiene mujer es semejante a aquel que está de pies y manos ahí arrojado, el cual es mucho menos libre y menos señor de sí. Oí yo una vez a ciertos negligentes que viviendo en el mundo me decían, ¿cómo podremos, morando con nuestras mujeres y cercados de negocios y cuidados de república, vivir vida monástica? A los cuales yo respondí, todo el bien que pudierais hacer, hacedlo. No encoréis a nadie, ni digáis mentira, ni toméis lo ajeno, ni os levantéis contra nadie, ni queráis mal a nadie. Frecuentad las iglesias y los sermones, usad de misericordia con los necesitados. No escandalicéis ni deis mal ejemplo a nadie, ni seáis favorecedores de bandos, ni entendáis en sustentar discordias, sino en deshacerlas. Y contentaos con el uso legítimo de vuestras mujeres, porque si esto hiciereis, no estaréis lejos del reino de Dios. Apercibámonos con alegría y temor para esta gloriosa batalla, no acobardándonos ni desmayando por el temor de nuestros adversarios, pues Dios está de nuestra parte. Porque ven ellos muy bien, aunque no sean vistos de nosotros, la figura de nuestras ánimas. Y si nos ven acobardados y medrosos, toman armas más fuertes contra nosotros, viendo nuestra flaqueza y cobardía. Por tanto, con grande ánimo debemos tomarlas contra ellos, porque nadie es poderoso para vencer al que alegre y animosamente pelea. Suele usar nuestro Señor de una maravillosa dispensación con los principiantes y nuevos guerreros, templando y moderándoles las primeras batallas, porque no se vuelvan al mundo espantados de las grandezas del peligro. Por tanto, gozaos siempre en el Señor, en todos sus siervos, y tomad esto por señal de su llamamiento y de la piedad y providencia paternal que tiene de vosotros. Otras veces también acaece que ese mismo Señor, cuando ve las ánimas fuertes en el principio, les apareja más fuertes batallas, deseando más temprano coronarlas. Suele el Señor esconder a los hombres del siglo la dificultad de esta milicia, aunque mejor se podría por otro respeto llamar facilidad, porque si esto conociesen, no habría quien quisiese dejar el mundo. Ofrece los trabajos de tu juventud a Cristo, y en la vejez te alegrarás con las riquezas de una quieta paz y tranquilidad que por ellos te darán. Porque las cosas que recogimos y ganamos en la mocedad después nos sustentan y consuelan cuando estamos flacos y debilitados en la vejez. Trabajemos los mozos ardientemente y corramos con tanta sobriedad y vigilancia, pues la muerte tan cierta todas las horas nos está guardando.
Y además de esto tenemos enemigos perversísimos, fortísimos, astutísimos, potentísimos, invisibles y desnudos de todos los impedimentos corporales, y que nunca duermen, los cuales teniendo fuego en las manos trabajan con todo estudio para abrasar y quemar al templo vivo de Dios. Ninguno cuando es mozo dé oído a los demonios que suelen decir: no maltrates tu carne, porque no vengas a caer en enfermedades y dolencias. Porque muchas veces de esta manera, socolor de discreción, hacen al hombre muy blando y piadoso para consigo. Y en esta edad apenas se halla quien del todo mortifique su carne, aunque se abstenga de muchos y delicados manjares. Porque una de las principales astucias de nuestro adversario es hacer blando y flojo el principio de nuestra profesión, para que después haga el fin semejante al principio. Ante todas las cosas deben tener cuidado los que fielmente desean servir a Cristo, que con grandísima diligencia busquen los lugares y las costumbres, la quietud y los ejercicios que entendieren ser más acomodados a su propósito y espíritu, según que el consejo de los padres espirituales y la experiencia de sí mismos se lo dieren a entender, porque no a todos conviene morar en los monasterios, especialmente aquellos que son tocados del vicio de la gula y deleiten comer y beber. Ni a todos tampoco conviene seguir la quietud de la vida solitaria, especialmente aquellos que son inclinados a ira. Mire pues cada uno diligentemente, como dicho es, el estado que más le arma. Porque la vida monástica contiene 3 maneras de estados y profesiones. El primero es de vida solitaria, que es de aquellos monjes que llaman anacoretas. Otro es en compañía de 2 o 3 que viven en soledad. Y el tercero es de los que sirven en la obediencia de los monasterios. Nadie pues se desvía, como dice el sabio, de estos a la diestra ni a la siniestra, sino vaya por el camino real. Entre estas 3 maneras de estados, el de medio fue muy provechoso para muchos, porque hay del solo, que si cayera en la tristeza espiritual, o en el sueño, o en la pereza, o en la desconfianza, no tiene entre los hombres quien lo levante. Mas donde están juntados 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy en medio de ellos. Pues ¿cuál será el fiel y prudente monje que, guardando su fervor entero hasta el fin de la vida, persevere siempre acrecentando cada día fuego a fuego, fervor a fervor, deseo a deseo, a diligencia? Anotaciones sobre el capítulo precedente del venerable Padre Maestro Fray Luis de Granada. Para entendimiento de este capítulo, cristiano lector, has de presuponer que, según se colige de las colaciones de los padres, la renunciación de que en este capítulo precedente se comenzó a tratar tiene 3 grados. El primero es dejar por amor de Dios todas las cosas del mundo, como el Salvador lo aconseja a aquel mancebo del Evangelio. El segundo es dejarse a sí mismo, que es dejar la propia voluntad con todos los apetitos y pasiones de nuestra ánima, para hacer de nosotros mismos verdadero sacrificio, o por mejor decir, holocausto de Dios. El tercero es que nuestro espíritu puro y enteramente se ofrezca, traslade y junte con Dios, que es el fin de los grados pasados, porque tanto más perfectamente se juntará nuestro espíritu con Dios, cuanto más apartado estuviere de las cosas del mundo y de sí mismo. Pues del primero de estos 3 grados se trata en primer capítulo, y del segundo en el siguiente, que es de la mortificación de las pasiones, y del tercero se trata consiguientemente en el capítulo 3, aunque en cada uno se toca algo de lo que pertenece al otro, porque familiar cosa es a este santo, como lo es a todos los que escribiendo siguen el instinto y magisterio del Espíritu Santo, no tener tanta cuenta con el hilo y consecuencia de las materias y con la trabazón de las cláusulas y sentencias, cuanto conseguir el dictamen y movimiento de este Espíritu Divino que los enseña como parece en el autor que escribió aquel tan espiritual libro de Contemptus Mundi, y en otros muchos, y lo mismo algunas veces se halla en este autor. En la prosecución de este capítulo y casi todo este libro, una de las cosas que hay mucho de notar es el rigor, el trabajo y la diligencia que este insigno maestro pide a todos los que de verdad determinan buscar a Dios, especialmente a los principios de su conversión, hasta deshacer los malos hábitos de la vida pasada, para que se vea claro por autoridad de tan gran varón, que no es esta empresa de flojos y regalados, sino de valientes y esforzados caballeros, conforme a aquella sentencia del Salvador que dice: el reino de los cielos padece fuerza, y los esforzados son los que lo arrebatan.